poquito de humor en esta ciudad que tiene tantos problemas, doctor, con delincuencia, Sí, con hay que problemas de ponerles, costos. hay que Entonces, ponerles. poner un poquito de humor en un programa que es 100% político y rígido es bueno. Muchas gracias. Vamos Sí, a sí, comenzar esta sí. entrevista y voy a pedirle a mis compañeros Javier Segarra, si es Dale. posible, que arranque, ya que está el hombre En acá, orden de viene de edad. sus vacaciones. Orden de Ya, edad. por favor, en orden de edad, arranque, Javier. Muy Doctor bien, Ortiz, con ¿cómo le gusto. va? Buenos días y gracias por aceptar esta invitación, esta conversación a Un gusto nivel... saludarlo. Bienvenido siempre. Precio del petróleo, la verdad que esto sigue para arriba. Es bueno para el Ecuador. En cambio, para quienes ponemos la super nos resulta un golpe al bolsillo. Pero realmente, ¿qué es lo que se debe hacer con los ingresos que tenemos o que tiene el país por el precio del petróleo? ¿Que vaya a la reserva monetaria o que realmente algo se invierta para poder generar también empleo en ese sentido, doctor? Muy buena pregunta. Permítame saludar a sus distinguidos colegas que están compartiendo esta entrevista y también a su distinguida audiencia y comenzar señalando que en efecto existen estos ingresos extraordinarios. Es real. Se vende petróleo a un precio mayor que aquel que está presupuestado. Es decir, lo presupuestado ya está satisfecho y hay un excedente. Y ese excedente, creo yo, como es temporal, como es extraordinario, no es una normalidad. Algún momento tiene que cambiar esto y cuando cambie toda esta agitación, este nerviosismo en el mercado internacional de petróleos, las cosas van a ser distintas. Van a caer los precios, van a disminuir los precios del crudo y por supuesto también van a disminuir los precios de los derivados, incluidos las gasolinas e incluida la gasolina super, que es la que consumimos muchísimos de nosotros. Es decir, por la temporalidad, aun cuando esta tome un poquito más allá de lo que ha ido tomando, pues evidentemente Rusia no está ganando la guerra, más bien parece, según muchos analistas internacionales, que la está perdiendo. Evidentemente, pienso yo que tiene que llegar a un final. Una vez que llegue al final, tenemos que regresar a la estadística normal. Y la estadística normal dice que hay suficiente petróleo en la producción, hay suficiente capacidad de recursos naturales regados en todo el mundo, y entonces quiere decir que estas son señales de normalidad al mercado y empezará a caer poco a poco el precio del crudo. Y concomitantemente caerá también el precio de los derivados, incluido las gasolinas super. Entonces, este ingreso extraordinario tiene que ir a un ahorro, tiene que ir a una cuenta especial que es la que debe ser manejada. Había esta antes de que se iniciara la administración de Rafael Correa allá por el 2007. Este fondo existía y él se gastó como presidente en su administración, se gastó el fondo y dijo, si esto no es necesario. Y por eso es que tuvimos durante el 2014, cuando colapsan los precios, ahí por otras circunstancias, colapsan los precios, cayeron los ingresos y empezó a alocadamente a endeudar al país y ahora estamos con una deuda que es del orden de los 60.000 millones, es de 70.000 millones de dólares, la estamos pagando parcialmente, pero el hecho de tener una deuda por no haber tenido unas reservas es malo. Todos hacen esto, todos los países de estos ingresos extraordinarios no se lo gastan, lo guardan, lo reservan para los momentos especiales. Y Ecuador no está libre de momentos especiales. El terremoto, recordarán ustedes, vino así de repente. Este fin de semana tuvimos un temblor bastante significativo en el área de acá de la sierra. Bueno, es decir, este país, Ecuador, es un país bendecido, sí, de recursos naturales, pero vive en una zona 1 geológicamente, altamente sísmica. Entonces hay que estar más bien en el lado de la precaución que en el lado de la inversión. Dejemos que inversión pública, Ajá. dejemos que la inversión la hagan los privados. Los privados están listos. A los privados les preparó el gobierno, si me permite, Claro. señor Segarra. A los privados los preparó el gobierno desde el comienzo de la administración. Y claro, van
y ya se han firmado una enorme cantidad de contratos de inversión. El contrato de inversión no es más que una seguridad jurídica de que el cambio de gobierno no va a hacer que cambien las reglas. Este contrato de inversión se asegura que las reglas van a permanecer. Entonces, esas inversiones se van a venir, incluyendo las masivas que tienen que realizarse en infraestructura vial, que es la que se ha destruido por este invierno bastante duro que hemos tenido en el Ecuador. Y entonces, esto con inversión privada, no inversión pública. La inversión pública tiene que ser dedicada a la salud, tiene que ser dedicada a la educación, tiene que ser dedicada a la seguridad ciudadana. Pero lo fundamental, doctor Ortiz, es que de alguna Gracias, señor secretario. Lo fundamental, doctor Ortiz, es que de alguna u otra manera también hay que reducir el tamaño del Estado, porque si no toda esa plata que ingresa el petróleo nos va para el otro lado. Pues entonces, si no hay para la inversión, tampoco hay que pagar. Absolutamente correcto. Sí, señor. Hay que reducir el tamaño del Estado. Y esta es una encomienda que se le dio al presidente. El presidente la tomó. Quiero que recordemos, hubo una expresión, creo que en los primeros 6 meses se le reclamó al respecto y él dijo, ¿cómo puedo cambiar 100,000 empleados públicos que son correístas? Dice, yo no puedo cambiarlos de la noche a la mañana, no tengo adversario. Todos creemos que el gobierno que entra viene con su equipo y a veces no necesariamente es todo el equipo, es probablemente solamente la parte dirigente la que viene acompañando al jefe de gobierno, pero el resto de la estructura burocrática está ahí y es en exceso en realidad. Y hay sobreregulación en realidad. Todo esto lo puede y lo está haciendo el gobierno. Ha disminuido bastante el tamaño del gobierno. No es suficiente. Es que las dimensiones que alcanzamos en los últimos 10 años fue astronómica. Astronómica. Un gobierno de ese tamaño no puede subsistir para la economía de Ecuador, que es de menor tamaño. Doctor Ortiz, Lucía Jaramillo continúa el diálogo. Gracias de mi parte. Doña Lucía, muchas gracias a usted, señor. 8 de la mañana con 40 minutos. ¿Cómo le va, doctor Ortiz? Un gusto poder conversar con usted. Se habla de que Petroecuador producirá 2 nuevos combustibles y que para ello se usará etanol y que obviamente pues estos combustibles tendrán precio de mercado que serán pues más económicos que la gasolina súper. El etanol local sí tiene la calidad que pues requiere Petroecuador o tal vez el etanol local debe mejorarse del país. Lo escuchamos, doctor Ortiz. Muchísimas gracias. Excelente pregunta. En realidad el etanol y para satisfacción de los consumidores es bueno. El nuestro es tan bueno como el de cualquier otro productor. Bueno. Es tan bueno como cualquier otro productor de etanol anhidro, que no tiene que tener agua, ningún contenido de agua, etanol anhidro que se adhiere a las gasolinas. Esto ya es una tradición mundial, en esto hay mucha tecnología bien desarrollada. Recordará usted que los primeros que desarrollaron esta tecnología de mezclar las gasolinas con etanol anhidro fueron los brasileños. Bueno, la verdad es que todos hemos ido encaminados en esto. Y lo que ocurre es que por regulación debería llegar hasta un 10% el contenido de etanol anhidro en las gasolinas. Hasta un 10 dice la norma. En Estados Unidos están en 7 más o menos. No, 7% quería decir. Pero en el Ecuador no se alcanzó sino un 3%. Al algún momento llegamos al 4% y no se satisface con gasolinas Ecopaís, que es el nombre comercial, sino solo la provincia del Guayas o el área de influencia de la provincia del Guayas. El resto de provincias no tienen este tipo de gasolina Ecopaís porque no existe suficiente etanol. Ahí está el problema. Es decir, los cañicultores, yo cuando fui ministro, permítame el personalismo, me reuní con los cañicultores y ellos decían, es que necesitamos unas garantías para poder tener más área cultivable. No. Hay suficiente. El precio internacional del etanol anhidro hoy día está perfecto como para poder ser un incentivo al agricultor, claro. Toma su tiempo y no hay áreas suficientes para sembrar caña. Este es el problema central. Pero en el otro lado de la medalla del etanol anhidro está lo que corresponde a la industrialización,
que es propiamente sacarle de la caña la parte del etanol anhidro, la parte del azúcar, la parte de otros componentes, y entonces esta podría sí importar del mercado internacional. Y estuvo antes de la guerra y antes de la invasión rusa a Ucrania, estuvo casi a la mitad del precio del nuestro. Hoy día está al doble. Es decir, ya no sería competitivo. El nuestro, quiero decir, el etanol nuestro que se produce en Ecuador es muy competitivo en este momento. 8 de la mañana con 43 minutos, sigue con más preguntas. Verónica Landeta. Mr. Ortiz, un buen día. Qué bien, Buen qué día, bueno escucharlo, buen día. Sí, muchos se preguntan, por ejemplo, qué va a suceder cuando entren las otras gasolinas, la que estará muy cerca de la super, pero tendrá $1 menos, y también la otra que será un poco más, que será mejorada, un poquito más arriba de la Eco. ¿Qué va a pasar? Preguntan, porque hace buen tiempo, si recordamos, cuando la Eco salió, pues la Extra salió con una propuesta a la Extra. Definitivamente como que las estructuras de comercialización van cambiando y luego nos van dejando con estas gasolinas un poquito con un precio más arriba. Muchos preguntan eso, un poco ya viendo y revisando un poco lo que siempre ha sucedido en la comercialización de Petroecuador. A ver, necesito una explicación, si usted me permite. Por supuesto. El mercado de comercio de combustibles está dividido en dos partes. Una parte que es el mercado regulado, en el cual el presidente de la República tomó una decisión, quedaron congelados los precios de la gasolina. Extra con etanol anhidro, más o menos al 3-4%, y diésel automotriz. Eso están congelados, estas gasolinas a 2.55 y el diésel a 1.90. Y la otra parte es el mercado desregulado. Este sale y cambia mensualmente con un precio de sugerencia. Es decir, el que produce la mezcla es Petroecuador para llegar a una super, que es un RON 92, y ese RON 92 con un contenido de 650 partes por millón de azufre es el que comercializa este momento en el mercado Petroecuador y un conjunto de otras gasolineras. Este es el que está en este momento al precio más alto, 4.68. 4.75 en algunas gasolineras. Porque es libre el precio. Así es. Petroecuador le pone una sugerencia de un precio. El gasolinero puede ponerle un menos si quiere atraer más clientes, o puede ponerle un precio mayor y va perdiendo clientes, ¿no es cierto?, en estas condiciones de precios tan altos. El punto central de las gasolinas que propone el Petroecuador es la gasolina RON 95. Esta sí es súper. Esta tendría que ser importada directamente del mercado y no entraría dentro de las mezclas, creo yo. ¿Por qué no? Porque ya viene con la norma, pues, RON 95, y esa norma ya se dejó hecha aquí en el Instituto de Normalización, o sea, es cuestión de ponerla en el mercado. Claro, esa es la mejor gasolina, esa es la gasolina que protege mejor a las características del motor, del funcionamiento del motor, y además le permite al vendedor de automotores darle la garantía que dice el fabricante. Si dice, dele 10 años, el vendedor acá le dice, le doy los 10 años de garantía, siempre y cuando me ponga este tipo de gasolina. Claro. Ese no hay. Entonces Petroecuador dice, yo le voy a traer ese al mercado del mercado internacional directamente al consumidor. Y ahí los que quedamos garantizados de usar esa gasolina es que el fabricante de automotores nos da los 10 años de garantía. Pero también Petroecuador le mete una gasolina de 89 octanos. Y esta le llamo yo intermedia, porque lo que va a hacer es aumentar el contenido de etanol anhidro en la gasolina extra. Y como entra la parte del mercado libre, entonces ya anticipa Petroecuador. Dice, esta va a tener $1 menos. Claro, es el comercializador el que pone el precio en este caso. Y entonces le dice, yo le voy a vender esa gasolina con etanol anhidro que va al 7%, casi como el de Estados Unidos.
al 7% de etanol anhidro en la gasolina extra, pero va al mercado desregulado. Y yo le voy a vender a $3. Entonces le baja el precio bastante significativamente y el consumidor es el que se beneficia de Claro, esta. y el que elige. Ingeniero El que Ortiz, elige. así es. Ingeniero Ortiz, un poco la preocupación era de que mañana, más tarde, vayamos a un mercado totalmente desregulado en el tema de los combustibles, porque así Sí. lo presiona a nivel mundial. Entonces, por eso era la preocupación en ese sentido. Claro, Y me gustaría que yo me lo soy- conteste en un minuto. Mira, en efecto, perdone otra vez el personalismo, Sí, no se preocupe. con las debidas disculpas. Sí, se introdujo el mercado libre. Hay la importación libre, hay la participación del sector privado directamente en este mercado de combustibles. Lamentablemente, la presión de los grupos gremiales del transporte pesado hicieron y presionaron de tal manera que intimidaron al gobierno nacional para que llegara a esa suspensión. Ese decreto solo dejó suspendido, no se eliminó, quedó suspendido el proceso. Y entonces, en algún momento, pues, yo espero que esto regrese con la normalidad que señalaba al comienzo de esta entrevista, cuando los precios bajen totalmente todos, y van a bajar, y entonces ahí probablemente regresamos a la normalidad, porque es preferible atender estas demandas sociales, como por ejemplo de gremios como los de los transportes, directamente a ellos, no en forma generalizada. Todo el mundo se beneficia de lo que ganan como medida de presión los gremios de transportistas. Todos debemos llegar a ese mercado libre, a ese mercado competitivo. Y entonces ahí sí el consumidor tiene la opción de buscar el mejor combustible para su automotor. Y ahí protege su inversión. Nadie más le va a dar protegiendo esa inversión. Solo uno sabe y él dice, bueno, yo me sacrifico un poco, voy a pagar un poco más por esta gasolina que me garantiza el fabricante del vehículo 10 años de garantía, por ejemplo. Sin embargo, este mercado no está en este momento funcionando. Entonces tiene mercado congelado del regulado y el mercado desregulado, en el cual Petroecuador pensó y señalaron, ahí nos vamos a meter con estos dos nuevos combustibles. Porque no está regulado, está libre. Entonces se van a meter y por eso sale y anuncia que va a tener $3 de precio. Entonces le va a competir a la super. ¿Qué hace el consumidor de super? Se va a cambiar a esta gasolina que es mejor que la extra, pero no es tan buena como la super, pero también tiene algo especial. Tiene solo 450 partes por millón de azufre. En cambio, la super hoy en día tiene 650 partes por millón de azufre. En realidad hay unas dos diferencias significativas. Pero esto está bien lo que están haciendo, porque es un alivio para el consumidor. Aquí tiene una opción más. Ya, pues $1 es bastante significativo. Y cuando empiezan a caer los precios, una vez terminada la crisis... Querido René, ¿cuándo van a caer los precios? Usted dijo una explicación y usted normalmente tiene mucho criterio y olfato. ¿Desde cuándo? Sabe artísimo. Yo pienso que sí estamos llegando al borde. Y estamos llegando al borde en la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos llegando al borde porque la semana pasada, el viernes, se tomó la decisión que, en mi opinión, es la más importante que se ha tomado. El G7, no es la Unión Europea, el G7, es decir, el grupo de las economías más grandes del mundo, ha definido que el mundo occidental tiene que deshacerse de esa dependencia de los combustibles de origen fósil que salen de Rusia. Es decir, le van a quitar a Rusia con esta política que está programada para los próximos 6 meses. Esto es prontísimo. 6 meses es bastante cerca. Está señalándose que esta condición, este carácter que tenía Rusia como un superpower energético, es decir, tenía toda esa capacidad porque tiene muchísimos recursos, pero se ha convertido en el socio comercial menos confiable del mundo. Ya nadie confía en Rusia. Entonces, le va a dejar
que Occidente ya no le compre en absoluto sus recursos naturales como petróleo y gas natural. Esto cambia radicalmente 6 meses entonces el escenario. 6 meses, querido René, ¿no? Más o menos lo entiendo que podría ser un promedio más o menos, pero por allí, ¿no? En el mismo contexto y hablando de lo mismo, el viernes al mediodía en el Diálogo Segunda Edición entrevisté a un joven que es, no me recuerdo su nombre ahorita, pero él hace análisis geopolítico del tema petróleo y mina y todo este asunto. Y nos decía que el problema, por ejemplo, es que con los carros, ahora que usted está hablando de disminuir los combustibles fósiles, que los carros eléctricos tienen una contaminación en su hechura, en lo que los hace mucho más grave que las normales. Y decía, cuando yo le hablé de los motores de hidrógeno, que tampoco son la solución, es decir, más o menos que nos dejó, le cuento René, en que lo que tenemos es mejor si se lo regula. Es así, le digo. Fenomenal. Sí. En efecto, tiene razón. Él tiene razón. Cuando uno empieza a medir los efectos contaminantes de las múltiples partes que se componen un vehículo, ahí se encuentra con una cantidad de minerales. Y entonces, que conforma la parte de la estructura del vehículo. Todos estos a la final tienen que ser dispuestos, es decir, hay que disponerlos. Ya de una vez terminada su vida útil, ¿y ahora qué hacemos con esos minerales? Es lo mismo que nos ocurría con el uranio, una vez generado el plutonio, cuando ya ha dado toda la electricidad que puede dar una planta de uranio, y el plutonio ya es un combustible derivado de este muy peligroso. Digo, en el sentido de que este es la puerta previa de entrada a la bomba atómica, el plutonio. Entonces, pero ese es el subproducto que sale de la reacción, de la fusión de átomos ahí en un generador de electricidad. Lo mismo ocurre con los vehículos. Todos están, de cierta manera, todos están con un grado de contaminación ambiental que es muy sensiblemente analizado hoy en día, porque estamos con mucha conciencia ambiental. Y eso está bien, porque usted acaba de señalar el punto central. Regulación. Ahí está la clave. ¿Qué van a hacer con los desechos? Entonces, la ciencia, el ser humano no tiene límites. Va a seguir inventando, va a seguir creando, y entonces va a haber una forma, como en el día de hoy se toman los plásticos y se los reciclan. Bueno, ya también tendremos para otros tipos de minerales que se desechan una vez que han alcanzado su vida útil. Bueno, pues tendrán otra utilidad. Ya va a ver que el ser humano es así. Va a inventarse algo más y le da una vuelta y le recicla también a estos minerales de desechos. Gracias, René. Sigue Ramiro Cepeda con la parte final del diálogo. René, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. Hola, don Ramiro, qué gusto. A mí no me preocupa tanto lo del G7 porque los rusos tienen a China. Y ya se ha demostrado que China no tiene ni Dios ni ley, sino que va donde el billete está. Así que por ahí encontrarán un camino. Oiga, el anterior ministro de Energía salió por no cumplir la tarea, es mi opinión. Le hago una pregunta en cuanto a algo que siempre está latente. ¿Cuándo vamos a salir de los benditos compromisos que tenemos con China y su petróleo? ¿Se ha renegociado eso? ¿Se ha puesto algún alto? ¿Se ha diferido para que el compromiso de los barriles por mes no sea tan oneroso en estos momentos de alto precio? Los fletes se han corregido porque parece que hay una sarta de cosas un poco dudosas, no claras dentro de ese contrato que hay que aclarar, pues, ¿no? Entonces, usted estuvo en esa cartera y algo debe haber visto. Ok, en efecto, las negociaciones ya se iniciaron. No conocemos todavía cómo van avanzando. Para mí era bastante sencillo. No sé cómo lo están manejando al interno en Petroecuador, pero son dos los aspectos fundamentales de esa negociación. Número uno, hay que separar la deuda monetaria, dinero, que es la que estaba siendo avalada por estos volúmenes gigantescos
de petróleo. Hay que separarlos. Una cosa es la deuda y otra cosa es el comercio de combustibles. Y el segundo aspecto es, en el comercio de combustibles no hay preferencias. Simplemente es una bendición si es que si es que China quiere seguir comprándonos ese petróleo que está comprometido. Y por supuesto, sin ninguna preferencia. ¿Por qué? Porque en las preferencias nació la corrupción. Y entonces, si en las preferencias decía que los cargamentos, aquellos embarques que salían de Balao, ¿no?, en dimensiones de VLCCs, o sea, tanqueros, supertanqueros, que puedan cruzar el Océano Pacífico y por economía de escala pudieran reducir el tamaño de la tarifa de transporte, estos buques que van hacia Asia tenían un descuento. ¿Qué resulta? Que ya en aguas internacionales estos buques trampeaban a Petroecuador. Lo trampeaban y se desviaban, no iban a Asia, pero ya se ganaron el descuento. Entonces ahí están los problemas de la corrupción. Ya se ganaron el descuento. Ahora, lo que no se ha podido dimensionar, o no hemos podido nosotros, como ciudadanos críticos, y en el caso del periodismo como ustedes, al día buscando respuestas, no hemos podido tener todavía una respuesta de cuántos cargamentos se desviaron. Porque debe haber. No hay cómo hacer que desaparezca un cargamento de 700,000 barriles porque se fue en aguas internacionales y en lugar de ir a China o a Singapur o lo que sea, fue a parar en algún lado, Long Beach. Y hay todos, ¿acaso estos pueden andar como en nuestra selva, por ejemplo? No. Hay un registro y debe haber un registro, y el momento en que tengamos los registros, la información, vamos a definir con claridad primero ese problema de corrupción. Pero ya le estoy dando yo una pauta de cómo debería sencillamente, sin meterse en demasiados problemas, negociarse esa propuesta que hizo el presidente de la República a Xi Jinping en su visita. Señor, no nos gusta esto que han hecho en el pasado. Nos han estafado, dice el presidente Lasso. Y usted, como jefe de un gobierno y de estas compañías estatales, tiene que ayudarnos a que renegociemos las características de estos contratos. Yo digo, número uno, vamos a separar la deuda de los volúmenes de petróleo que quedan como aval. Y en segundo lugar, vamos a venderlo sin preferencias. Ellos tienen una prerrogativa, tienen un volumen comprometido, pero sin preferencias, a precio de mercado internacional. Ahí está una solución, pero está negociándose, Petroecuador lo está negociando. ¿Qué cosa? Yo me imagino lo que el presidente chino le contestó, pero si este contrato lo hicieron ustedes, nadie puede invocar a su favor su propio dolo. Así es. Sí, pues. Cierto. Sí, pues. Cierto. Pero siempre hay una buena justificación. Yo creo que el presidente diría, bueno, este es un gobierno distinto. Y yo tengo un compromiso con él. Sí, agradecerle su gentileza. Para arreglar muchas de estas cosas que nosotros las consideramos absolutamente inaceptables. Le mandamos un abrazo desde acá de Guayaquil. Por favor, siga cuidándose, siga aportándonos, ayudándonos siempre. Y venga los bolones también. Claro, y cuando usted venga, alguna vez, ya no está de ministro, lo invitamos nosotros, los bolones, sea de Barcelona, de Melec. En el café de Pero por favor. Claro que sí. Con todo. Sí, Le mandamos muchísimas gracias a ustedes. Les mando un lindo abrazo. Y aunque sea un poquito retrasado, un abrazo y un saludoso cariño atento para las madres. Bien dicho, mi querido exministro y amigo René Ortiz. Con usted lo mismo, gracias por estar en I99 en el programa.